Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Hemos llegado al ombliguito de la semana, miércoles 19 de diciembre, con un tema interesantísimo e importante para todos aquellos que están en casa. Hoy estaremos hablando de lupus, esta enfermedad que tiene muchísimas implicaciones que todos debemos conocer. Así que, ¿qué les parece si vemos la siguiente cápsula y luego les presento a este equipo espectacular de médicos que me acompaña hoy? El lupus es una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos, de manera que provocan inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados. Si bien el lupus puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en las mujeres. De hecho, 9 de cada 10 adultos con la enfermedad son de este sexo. También es más común en las razas afroamericanas, hispanas, asiáticas y nativas americanas que en las caucásicas. No existe una prueba exclusiva del diagnóstico definitivo de lupus y podría llevar meses o incluso años para tener certeza de la enfermedad. Por lo general, el médico realizará un historial completo y un examen físico que incluye análisis de sangre. También pueden tomar biopsias, que es la extracción de muestras de tejido que luego se examinan con un microscopio. Esta se saca de la piel o de los riñones para hacer un diagnóstico más acertado. En las personas con esta enfermedad, los síntomas más comunes pueden presentarse son fatiga, dolor o inflamación en las articulaciones, erupciones de la piel y fiebre en diferentes niveles de gravedad. Si usted no conoce a detalle cuáles son las causas de esta enfermedad y su tratamiento, lo invitamos a que se quede en su programa Salud TV para que nuestros especialistas del día de ahora puedan darle información detallada de esta enfermedad. Bueno, muy bien. ¿Quiénes nos acompañan este día? Especialista en nefrología, la salud de los riñones. Nos acompaña el doctor Carlos Enríquez. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes ya. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a este programa muy interesante, que vamos a hablar de una enfermedad que es el mismo enemigo es el cuerpo, y bueno, voy a explicar un poco de los riñones y aclarar un poco de las dudas. Muchísimas gracias, doctor Enrique, por acompañarnos como siempre. También está con nosotros nuestra hermosa y además brillante internista, la doctora Araceli Cepas. ¿Cómo estamos, Araceli? Muchísimas gracias, Elisa. Buenas tardes a todos los compañeros que estamos acá y a ustedes que nos sintonizan. De más está decir un tema sumamente interesante, lupus, y vamos a tratar de aclarar algunas dudas que ustedes tengan. Muchísimas gracias, Ara, por tu presencia, y además contamos del honor, tenemos ahora de contar con un especialista en reumatología, el doctor Raúl Aragón. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, hola a usted, a todos los televidentes de este canal y este programa que tanto aporta la educación en salud en este país. Gracias por la invitación y estaremos aquí pues para tratar entre todos de aportarles algunas ideas que den claridad a un tema tan importante que solo quiero aclarar, que deberíamos de decir lupus eritematoso sistémico, que me imagino que es la enfermedad, porque solo lupus puede dar alguna confusión en algunos términos en medicina. Bueno, muy bien, pero me parece que ya que usted hizo la aclaración, entonces hagamos la diferencia para que la gente sepa, ¿verdad? Correcto. Que existe el lupus eritematoso sistémico, claro, aparte el lupus discoide, ¿verdad? Pero sí, que no es el tema de hoy. Así es, y es que el término lupus la gente puede oír o los pacientes pueden escuchar la palabra lupus y no necesariamente de lo que vamos a hablar en este programa, sino que el término lupus puede ser dirigido solo a una enfermedad de piel, ¿verdad? Cutánea, digamos así, la enfermedad, y hay varios términos y una clasificación. Y también a veces en algunos estudios, como las biopsias, pueden mencionar la palabra lupus, algunos exámenes pueden decir la palabra lupus. Lúpica, o algunos lúpico, exámenes la palabra lúpica. Y la gente puede asociarlo a esta enfermedad de la cual sí vamos a hablar ahora, para dejar un poquito más claridad. Bueno, y de hecho el doctor acá está feliz porque obviamente ese es su charco. Así que este tema le encanta. A ver,
Entonces ya aclaramos, gracias doctor, que vamos a estar hablando del lupus eritematoso sistémico. Ya escucharon un poquito la cápsula, el doctor Enrique ya se adelantó diciendo pues que es el mismo cuerpo el que está realmente destruyéndonos, pero ¿qué le parece si hablamos un poco más tropicalizado y lento para que la gente pueda comprender qué es lo que está sucediendo? Claro, miren, todos los humanos nacemos, gracias a Dios, con un sistema de defensa contra las enfermedades que se llama sistema inmunológico. El sistema inmunológico está programado como una computadora para defendernos a través de células, a través de sustancias, a través de varias formas que nuestro cuerpo se va a defender contra las enfermedades. Esa es la misión principal de nuestro sistema inmune. Pero por alguna razón o varias razones, este sistema se le borra de la memoria que tiene que defendernos contra las enfermedades. Se desprograma. Se desprograma. Yo he acuñado un término a nivel local que se llama el Alzheimer inmunológico. Es decir, pierde la memoria el sistema inmune de reconocer lo que es nuestro y de defendernos contra lo extraño. Pues ese fenómeno se pierde, esa capacidad de defendernos, y entonces el cuerpo nos reconoce como normal y propio, y nuestras defensas, en vez de defendernos, nos empiezan a autoatacar, a agredir, y dependiendo del órgano o aparato o parte del cuerpo donde sufre ese ataque el cuerpo por el sistema inmune, así serán los síntomas, los signos, las molestias que las personas pueden experimentar. Muy interesante. Ahora bien, ¿de qué forma podemos saber si yo tengo algún factor de riesgo o algo? ¿Existen causas conocidas, factores de riesgo, Araceli? Sí, exacto. Primero, bueno, la causa en sí no se conoce, ¿verdad? Pero existen factores de riesgo. Por ejemplo, si en mi familia alguien ha tenido lupus, si estoy tomando algún tipo de medicamentos, como cuáles, los antihipertensivos, algunos antivirales también pueden desarrollar lupus, ¿verdad? Entonces son medicamentos y algunos antibióticos también. Esos son factores de riesgo. Un estrés severo también, enfermedades de la piel pueden ir a desencadenar lupus. O sea, la causa en sí no se conoce, pero sí podemos desarrollarlo. ¿Qué es lo importante de esto? Que es una enfermedad de carácter crónico que no tiene cura. Existen diferentes lupus, como es el lupus cutáneo, el discoide y el lupus eritematoso sistémico, que es en este caso que estamos hablando. Nuestro organismo crea como un ataque contra nosotros mismos para atacar esas células buenas. Por ejemplo, podrían ser células del corazón. Entonces mi organismo crea un anticuerpo y va a ir a dañar esa parte del corazón. Es decir, que yo me estoy autodañando, pero es algo que no es que mi cuerpo quiera hacerlo, sino que ahí es donde se da el proceso de la enfermedad. Entonces, como tal, esta enfermedad puede atacar cualquier parte del cuerpo, porque está catalogada dentro de las enfermedades de carácter inflamatorio. Entonces puede atacarnos cerebro, puede atacarnos la piel, puede atacarnos el corazón, los pulmones, cualquier órgano del cuerpo, los intestinos, las articulaciones, y además está decir que hasta el 90% de los pacientes desarrollan los dolores articulares, lo que podríamos nosotros confundir perfectamente con una artritis reumatoidea. Y ahí es donde vamos ya con parte del diagnóstico diferencial. Muy bien. Ahora, dentro de todos los sistemas, porque precisamente sistémico es porque afecta a todos los sistemas, ¿verdad? Dentro de todos los sistemas que ataca, generalmente el más sensible, entiendo yo, y si me equivoco, pues le pido aquí al doctor Enrique que me corrija también, es el sistema renal. Realmente el que nos puede, ¿será que este es el que más fácilmente nos va a deteriorar y nos va a llevar a un desenlace fatal? Sí, como bien dice la palabra, sistémico puede ser en cualquiera. Sin embargo, quizás el mayor riesgo lo tiene riñón por su función misma de ser un filtro. Entonces, el hecho de estar en contacto y también la posibilidad de él de tomar alguna reacción hacia alguna célula, una sustancia, también puede generar como quizás el órgano blanco más frecuente en esto. Y de hecho, muchas veces puede pasar desapercibido, ¿verdad? No dar ningún síntoma durante años y permanecer simplemente con sangre oculta, proteína de baja cuantía y no dar mayores causas, ¿verdad? Pero sin embargo, el riñón, por esa función que tiene, es que se ve más expuesto a ser un blanco de la enfermedad de lupus sistémico. Por lo tanto, estamos en que puede afectar a cualquier sistema e incluso puede ser que el diagnóstico se haga en base a un estudio que se inicie por encontrar un daño en el riñón, ¿cierto? Así es,
simple y sencillamente un estudio o es detectado con que le decía sangre oculta en orina y se empieza a investigar la causa y termina siendo lupus. Y llegamos, y por ahí podemos ir llegando a un diagnóstico. Bueno, vamos a escuchar el avance de TN21 con don Roberto Hugo Presa y volvemos con más de este tan interesantísimo tema. Estás viendo Salud TV. Yo creo que las que han salido últimamente, que las producen los zancudos, la de Zika, la chikungunya, o no sé, problemas de los huesos por falta de calcio o algo así. Eso sí, el Zika, sí. Eso sí lo puede inflamar de los pies a uno, eso sí. Y también el chikungunya, ¿verdad? Eso sí sé que porque a mí me dio y es peligroso, todavía me duelen los pies, ¿verdad? Sí. Me imagino que el virus ataca las articulaciones, los que producen los zancudos, los zancudos del dengue y toda esa cuestión. Tienen bacterias que hacen que afecte las articulaciones, los ligamentos y todo eso. Puede ser que uno tenga peso, pasadita de peso, ¿verdad? Y tener una mala alimentación. Bueno, las mismas preocupaciones que estamos pasando en el país, vean, la situación que nos descompone. Pues principalmente la falta de ejercicio, esa, pasar mucho tiempo en la oficina, sí, eso principalmente. Bueno, la que estuvo de moda, la chikungunya, o sea, también a veces cuando hay también, digamos, enfermedades, más ahora que está lloviendo, ¿verdad? La tos, el catarro, bueno, muchas personas de la reumatismo, ¿verdad? Más que todo los problemas de hueso también, cuando también la falta de calcio, ¿verdad? Eso da dolores en los huesos, incluso hasta fracturas y todo eso. Muchísimas gracias por responder al sondeo a todas esas personas que siempre están dispuestos y amables a responder las preguntas de nuestro equipo. Bueno, estamos hablando del lupus eritematoso sistémico, ya escuchamos, no hay una causa definida. La mejor forma de comprenderlo, me encantó eso de que al sistema inmunológico perdió la memoria, el Alzheimer del sistema inmunológico, y en lugar de defendernos se dedicó a atacarnos, y el sistema más sensible pues es el renal, ¿no? Los riñones. Ahora bien, ¿de qué forma lo podemos encontrar, doctor, en los diversos sistemas? Es decir, ¿cómo se puede manifestar y cómo se va a ir haciendo el diagnóstico? Claro, antes que nada quisiera decir una sentencia, digamos. Decía un profesor de medicina nuestro en la universidad, el que sabe de lupus sabe de medicina interna, decía él. Y no se equivocaba los maestros, porque de hecho compartimos acá el set con colegas internistas. Es importante saber que el lupus puede afectar, inflamar, llamémoslo así, cualquier parte del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, desde el pelo hasta los pies. Entonces, nosotros podemos tener manifestaciones en el cerebro, en los ojos, en la garganta, en los pulmones, en el corazón, en el intestino, en el estómago, en los vasos sanguíneos, en las articulaciones, en la piel, en los nervios, en la médula espinal, en las venas, en las arterias, en casi cualquier parte del cuerpo es posible que se manifieste esta enfermedad. Pero el lupus tiene que ser por los médicos, digamos, clasificado como por una gravedad. Llamamos manifestaciones leves o menores, aquellas que pues son molestas pero que no atentan contra la vida. Y como decía el doctor Enríquez, pero hay órganos vitales importantes que pueden poner en peligro la vida de la persona con esta enfermedad. Entonces, tenemos cerebro, tenemos pulmón y tenemos riñón, por ejemplo. Entonces son órganos que el médico que pueda ver un paciente que tenga ciertos síntomas tiene que sospechar que pueda estar pasando o estar afectado algún órgano vital. Entonces,
podemos tener cualquier manifestación a ese nivel. El pulmón se puede inflamar, puede sangrar, el corazón se puede inflamar, se puede llenar de líquido, el cerebro puede inflamarse y puede simular un derrame cerebral, como llama la gente, puede dar convulsiones y así una serie de manifestaciones. Lo importante está en que si la persona, generalmente joven, como decía la doctora al principio, generalmente son mujeres, jóvenes, a las que ataca esta enfermedad, deben de consultar pronto, porque solo los médicos pueden tener una idea de que si los síntomas, las molestias o los signos de una persona que va a consultar pueden encajar en un perfil como el de lupus eritematoso sistémico. Y el médico, aparte de preguntarle una lista, una serie de síntomas y signos, como decía yo, de cabeza, desde la cabeza hasta los pies, si hay algo que es compatible con esta enfermedad, pues luego la exploración física minuciosa y exhaustiva le darán una idea más fuerte de si estamos ante una enfermedad como esta o no. Muy bien, doctor. Usted acaba de mencionar algo importantísimo, y es que buena parte de los pacientes con lupus, pues su mayoría son mujeres. Y de hecho con las mujeres pues tenemos un detalle importante, no se les olvide que somos las que podemos tener hijos. Por lo tanto, la llamada que tenemos ahorita en línea, la doctora Zoila González, perinatóloga, es importantísima porque queremos hablar con ella acerca de las repercusiones que puede tener lupus y embarazo. ¿Qué tal, doctora González? ¿Cómo está? Siempre agradecida con ustedes de tener presente. Qué gusto escucharla. Cuéntame un poquito de la situación de la paciente a la que se diagnostica con lupus durante el embarazo o la que ya tenía lupus y se embaraza. Pues sí, ¿verdad? De decirles siempre, aclararles que el lupus es una enfermedad seria, como estaba explicando el doctor, y hay que planificar el embarazo, ¿verdad? Hay que hacerse un estudio completo con áreas multidisciplinarias, todos los especialistas involucrados, para saber que todos sus órganos están en ese momento sin enfermedad y que sea pues seguro embarazarse, ¿verdad? También es importante que ella tenga un plan de todo su embarazo, de si va a descansar, qué tanto va a trabajar, los medicamentos que están tomando y qué órganos han sido afectados también en el momento de que ella decida embarazarse. O sea que una paciente con esta enfermedad no se puede embarazar sin saber, tiene que planearlo siempre, hay que buscar el momento ideal para hacerlo, ¿verdad? Es bien importante que de la mano de su especialista y del obstetra que la esté llevando a cabo, pues siga sus indicaciones y cumpla los medicamentos y todas las recomendaciones que se le den. Ahora bien, doctora González, ¿y podría también darse la ocasión en la que una paciente que no tenía diagnóstico durante un embarazo se le puede hacer el diagnóstico de lupus? Claro que sí, porque como es una enfermedad autoinmune puede debutar, como decimos nosotros, en cualquier momento, y el embarazo es un momento bastante frecuente para que ellas debuten. Entonces hay que consultar si hay inflamaciones, si hay mucho dolor, dolor en las articulaciones o en el cuerpo, o algún síntoma que ellas consideren que no es normal, ¿verdad? Y como a uno le dan tantas cosas en el embarazo, a veces dice, pues no, es parte del embarazo, pero siempre es importante consultarlas. Pero no se va a presentar como aisladamente solo por una inflamación de articulaciones y eso hacernos pensar que podría ser lupus. ¿Qué otras manifestaciones podrían darnos luz en una embarazada que algo pueda estar pasando en el sistema reumatológico? Cansancio extremo, ¿verdad? Dificultad para respirar, que se empiecen a inflamar todas las articulaciones, que tengas así como unas manchitas en la piel, como el rash malar en la cara, ¿verdad? ¿Verdad? En alas de mariposa, podría también erupciones en la piel, todo esto podría ser síntomas de que algo no está del todo bien. ¿Repercusiones durante el embarazo para el feto, Zoila, existen? Depende, claro que sí. ¿Verdad? Todas estas enfermedades graves pues tienen repercusiones fetales lastimosamente, pero van a depender mucho de que si se activa o no en el embarazo y de los órganos que ya hubiera afectado la enfermedad. Muy bien. ¿Su recomendación final, Zoila?
Yo recomiendo que si se tiene lupus hay que consultar, ¿verdad?, al reumatólogo, al especialista en esta enfermedad, y luego pues a su obstetra antes de embarazarse para que realice un examen completo. Y si debutan en el embarazo, pues que no entren en pánico, sino que hay que buscar la ayuda adecuada, que sí se sale adelante y se llevan bien, pero hay que cuidarlos mucho. Muchísimas gracias, Zoily, por tomar nuestra llamada. Le deseo una feliz Navidad y bendiciones para usted y su familia. Gracias. Igual, Elisa, un abrazo. Bueno, ahí lo tenemos. Por lo tanto, es importantísimo, ¿verdad, doctor?, de que la paciente, si ya tiene diagnóstico, tiene que estar compensada y tener el permiso tanto de su reumatólogo como de su obstetra. Claro. Pero además que si debuta en el embarazo hay que investigarle por todos lados. Y uno de los sistemas que también se va a ver dañado en el embarazo, pues obviamente son los riñones, ¿no, doctor? Así es. Sí, la verdad que el embarazo a veces inicia y da una proteinuria, es decir, pérdida de proteína por la orina, y es uno de los síntomas que puede hallar, ¿verdad? Entonces, y empezar a manifestarse como ya se explicó. Entonces, básicamente el riñón en un embarazo también por la misma... el mismo estado que está tolerando a otro ser de células diferentes, es un reto hacia eso, y muchas veces el riñón también se ve expuesto. Entonces, básicamente hay una presentación inicial como edema, que se esté hinchando o que haya expulsión en mínima o gran cantidad de proteínas. Bueno, entonces hay que tener ahí mucho cuidado también durante las embarazadas. No es para que se pongan ahí muy nerviosas con cualquier inflamación, pero sí es para que la obstetra siempre tome en cuenta esta situación. Araceli, en otros sistemas, ¿de qué otra forma podemos de pronto debutar? Por ejemplo, y es bueno aclarar, ¿verdad?, que como es una enfermedad que, si bien es cierto, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, es más frecuente entre los 15 y 44 años de edad, por eso podría estar relacionada o puede ser relacionada con el carácter hormonal, ¿verdad? Por eso es que durante el embarazo también puede darse. Y quizás solo complementando con lo que la doctora González nos explicó, otra de las causas que nos puede hacer sospechar de un lupus durante el embarazo es la causa frecuente de abortos, ¿verdad? Aparte de eso, la producción en el líquido amniótico, que es la agüita en la cual el bebé anda allí. Si hay una sobreproducción o una poca producción, que es el oligohidramnios, podría ser una causa de lupus, que nosotros ya vayamos orientando, y aquí va con la pericia del ginecobstetra para irnos manifestando todo esto, ¿verdad? Muy bien, bueno, ¿algo que quiera agregar antes de irnos a la pausa o al venir? La opinión de la ginecóloga perinatóloga, importante que tenga diagnóstico o no tenga diagnóstico de lupus y sale embarazada, a las personas le tenemos que decir que tengan confianza porque hay tratamiento antes, durante o después del embarazo para esta enfermedad. Muy bien, gracias. Entonces, vámonos a una pausa comercial y ya volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Muy bien, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos aprendiendo sobre el lupus eritematoso sistémico con este equipo de internistas y subespecialistas además. Bueno, hablábamos que no tenemos que entrar en pánico, como dijo la doctora González, porque a pesar de que es una enfermedad que puede ser realmente seria, pues hay esperanza y se puede controlar, ¿verdad, doctor? Por supuesto, depende mucho de que las personas consulten pronto, consulten, y si hay una sospecha de esta enfermedad, el colega muchas veces se aproxima al diagnóstico, lo hace certeramente, pero hay que empezar los tratamientos que existen para esta enfermedad, para sus diferentes manifestaciones. Hay que comenzarlos y con tratamiento la historia de esta enfermedad pues suele ir muy bien. Por supuesto que hay casos de esta enfermedad que pueden ser tan grave, tan seria, que a pesar de ponerle los mejores medicamentos del mundo y estar en las mejores manos del mundo, la enfermedad realmente puede desatarse y dar complicaciones, ¿verdad? Entonces, pero hay tratamientos y hay que hacerlos a tiempo, y la doctora ginecóloga decía, pues el conjunto de tratamiento entre varios especialistas que no debe faltar. En esta enfermedad generalmente
Si lo que se manifiesta es un problema en el sistema nervioso, le pedimos ayuda al neurólogo, si es el riñón al nefrólogo, si es el corazón al cardiólogo, y así vamos, ¿verdad? Entonces, es una ayuda entre todos para el paciente. Yo creo que quien se lleva aquí como que la parte más difícil va a ser el internista o el especialista que la reciba de primera intención, ¿cierto, Araceli? Sí. Porque realmente el problema de no diagnosticar una enfermedad es el no pensarla. Y muchas veces pues pueden haber demasiados síntomas, pero si no los asociamos en ese momento y no preguntamos a alguien más, no pedimos otras opiniones de otros colegas, pues a lo mejor se nos puede escapar. ¿De qué otra forma se puede presentar o qué otras manifestaciones podemos tener, Araceli? Exacto, como ya dijimos, es una enfermedad de carácter inflamatorio y nos va a inflamar cualquier parte del organismo. Como ya mencionó el doctor, puede afectar desde el pelo hasta la punta de los pies. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que sea joven, que de repente le dio un accidente cerebrovascular o como normalmente le llamamos un derrame cerebral, una presencia de trombosis, que son los coágulos que llegan a tapar ya sea una arteria, una vena, la vasculitis, todos los problemas inflamatorios, un proceso pues a nivel cardíaco, que hay una inflamación de su corazón y que no le hallamos una causa, la recurrencia de enfermedades o infecciones severas. Entonces nosotros podemos ir ya orientando un diagnóstico. Por ejemplo, hay alguien puede decirnos en el lupus, los dolores articulares son de los más frecuentes, hasta en un 90%. ¿Cuáles son las partes que más nos van a afectar? Las manos, las muñecas, los codos, las rodillas y los dedos de los pies. Entonces, si simple y sencillamente nosotros podemos pensar en una artritis, pero ya vamos a investigando un poco más, podemos ir haciendo un diagnóstico diferencial. Y valga la aclaración, generalmente este diagnóstico lo hacemos por descarte, ¿verdad? No es que de entrada pensemos, excepto que veamos el rash que da acá, que da en el tabique nasal y da aquí en las mejillas, que nosotros comúnmente le llamamos como un rash en alas de mariposa. Entonces, esos ya son más evidentes, pero procesos como los que mencioné anteriormente pueden hacernos pensar en un proceso inflamatorio como es el lupus. ¿Y qué es lo más importante de esto? Que nosotros lo diagnostiquemos a tiempo antes de que llegue donde el nefrólogo, que llegue ya con una insuficiencia renal, ¿verdad? Precisamente. Entonces, eso nos mencionaba el doctor Enríquez y de ahí partimos, que el problema muchas veces es cuando la paciente o el paciente, en este caso hombre o mujer, llega al nefrólogo porque casualmente se tomó exámenes y le encontraron una creatinina altísima, ¿cierto, doctor? Sí, la enfermedad es en riñón, se produce lo que es una glomerulonefritis, vamos a hablar así en castellano salvadoreño, se inflama el riñón. Eso quizás es la mitad de nuestros pacientes de la consulta diaria, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de hacer el diagnóstico en general. Yo trato de explicarle al paciente, mire, tengo como 20 puertas y tengo que ver cuál de estas está abierta. Una de esas puertas puede ser lupus. Entonces la glomerulonefritis o inflamación de los riñones puede ser una de las principales causas del lupus. De hecho, las manifestaciones muchas veces pueden ser tan sencillas como sangre, les dije al inicio, proteína de baja cuantía, es decir, que no me hincho, la de alta cuantía que puede ser que ande bien inflamado, empiezo a verme que los pies se me inflaman, que los calcetines me quedan marcados, que los zapatos me quedan marcados y que cuando orino hago mucha espuma en la orina como que fuera detergente el que está en el inodoro. Entonces, estas manifestaciones se empiezan a buscar, hipertensión, son pacientes que desarrollan una presión alta, ¿verdad? Se les sube el colesterol, se les sube el triglicérido, como una de las manifestaciones de riñón con secundario a esto. Es decir, en riñón nosotros hacemos una serie de evaluaciones y quizás esta enfermedad nos permite tener así como a los amigos cerca, porque tenemos que empezar a consultar y mandar a referir para descartar. Y esto puede pasar, y el lupus es una enfermedad que puede estar sin mayores síntomas más que en eso, ¿verdad? Y muchas veces en una crisis debutar y de ahí empezar a desarrollar el resto de la enfermedad. Entonces, básicamente, el diagnóstico inclusive, lo comentábamos fuera de cámara, que es el tema de la biopsia. Hago énfasis en esto, o me adelanto, porque en realidad a todos les da miedo la biopsia. La biopsia es un examen seguro dirigido por ultrasonografía, lo cual se trata de tomar una muestra de riñón y verlo en el laboratorio y poder identificar el grado o severidad del lupus que tiene, porque así le vamos a dar el tratamiento y nos ponemos de acuerdo casi siempre con los colegas. Casi siempre el director de la orquesta es el reumatólogo, ahí
entramos siempre en discusiones porque a veces las manifestaciones en el resto del cuerpo son mínimas y en riñón espantan. Entonces tenemos que ser nosotros más agresivos y explicarle al reumatólogo, a los otros especialistas, que vamos a utilizar medicamentos bastante agresivos, pero que van a controlar la enfermedad y que tiene un mejor pronóstico para el paciente. Entre más rápido se tratan y entre más se adhiera el paciente, porque en realidad no estamos hablando de una gripe de 20 días, estamos hablando de tratamientos de meses o de años. Entonces eso es bien importante, porque usualmente quien no se adhiere al tratamiento es quizás el que nosotros vimos que le fue mal, pero el que se adhiere al tratamiento vive normal e inclusive puede tener hasta una remisión de la enfermedad. Bueno, muy interesante esto último que acaba de decir, y es una gran noticia para todos aquellos que están pues enfrentando un diagnóstico o en el estudio que todavía está la sospecha, porque sí puede tener remisiones incluso completa, acaba de mencionar el doctor. Pero ¿qué les parece si escuchamos al doctor Hernández Pérez? Él dermatólogo, nos va a platicar un poco las manifestaciones cutáneas que puede tener el lupus. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy el doctor José Enrique Hernández Pérez, dermatólogo, cirujano cosmético y dermatoncólogo, y este día vamos a hablar de las manifestaciones cutáneas del lupus. El lupus es una enfermedad muy amplia en donde se puede dividir en dos grandes grupos. Primero un lupus sistémico, que es el que afecta todo el cuerpo, puede afectar las vísceras, y otro grupo totalmente diferente es el lupus cutáneo, que afecta únicamente a la piel. El lupus sistémico, para que un paciente sea diagnosticado como lupus sistémico, tiene que cumplir ciertos criterios ya específicos para esta entidad. Ahora bien, este sí es capaz de comprometernos la vida del paciente, ya que puede afectar riñones u otros órganos importantes, mientras que el lupus cutáneo es únicamente a nivel de piel. Sí puede llegar a dejar cicatrices importantes, desfigurativas o importantes que cuando salen zonas, por ejemplo, de cuero cabelludo, en zonas pilosas o de pelo, puede llegar a dejar cicatrices sin pelo, que es bien difícil que vaya a volver a crecer el pelo ahí. Entonces, por lo mismo es importante reconocerlo rápidamente y tratarlo. Las manifestaciones cutáneas o en piel más comunes es una tríada característica del lupus que se conoce como eritema o el enrojecimiento de la piel, escama, que son como pequeñas escamas que salen sobre la piel, y atrofia. Atrofia quiere decir adelgazamiento de la piel. Siempre cuando nosotros veamos estas manifestaciones o lesiones similares a esto que estoy comentando, hay que tratarlo rápidamente, buscar ayuda con el dermatólogo y empezar el tratamiento rápido. El tratamiento de lupus da muy buen resultado siempre y cuando sea manejado en momento oportuno. Se trata por lo general con tratamientos orales o tópicos, ya sea con esteroides o antisolares. Es muy importante tener la prevención del sol para una entidad como esta. Bueno amigos, fue un gusto poder ayudarles y poder aclarar algunas dudas. Mi nombre es el doctor José Enrique Hernández Pérez, dermatólogo, cirujano cosmético y dermatoncólogo. Estás viendo Salud TV. Hoy te presentamos algunas curiosidades de lupus. La palabra lupus significa lobo. Generaciones anteriores de médicos aplicaban el nombre a una variedad de erupciones cutáneas en las mejillas y la nariz. Algunas de estas enfermedades, por ejemplo, una forma ahora casi extinguida de tuberculosis de la piel, eran capaces de producir cicatrices feas y ulceración de las mejillas, casi simulando el mordisco de un lobo. En el año 1948, un grupo de médicos en la clínica Mayo describió la prueba sanguínea, que permaneció como test diagnóstico para la enfermedad durante muchos años. El lupus es 10 veces más frecuente en las mujeres. Por lo general se presenta en edad fértil, es decir, aquellas que tienen desde la primera menstruación hasta la menopausia. ¿Sabías que también el lupus ha atacado a algunos artistas? Por ejemplo, Selena Gómez, quien en los últimos años ha pasado por una guerra constante para lograr salir de esta enfermedad. Otro artista es el difunto Michael Jackson. Este problema también tuvo
un abono en el deterioro de su piel y le causó daños permanentes. Bueno, ahí lo tienen las curiosidades acerca del lupus. Nos habíamos ido antes del corte hablando del diagnóstico, la biopsia de riñón, pero hablemos más sobre cómo hacer el diagnóstico cuando no es por ahí que estamos sospechando, doctor. Bueno, cuando un médico ve a un paciente que sufre malestares, síntomas, signos y le parece sospechoso de una enfermedad autoinmune, como hemos dicho, como esta del lupus, lo que tiene que hacer el doctor es mandar unos exámenes iniciales, porque ya hemos dicho que esta enfermedad puede afectar muchas partes del cuerpo. Y los exámenes que revisan ciertas partes del cuerpo se pueden ver alterados ya en esta enfermedad. Podemos mandar a hacer varios exámenes, por ejemplo un hemograma, porque esta enfermedad puede alterarnos los glóbulos blancos, la hemoglobina, las plaquetas, nos puede inflamar, como decíamos, el riñón, el hígado, y pruebas de inflamación pueden estar alteradas. Pero el médico que pueda estar atendiendo a esta persona tiene que hacer una aproximación con exámenes generales, que le van a dar la idea si realmente hay algo, porque muchos síntomas y muchos signos no son de lupus y las personas pueden tenerlo. Entonces, el médico que tiene una sospecha fuerte de una enfermedad de este tipo va a empezar a hacer algunos exámenes iniciales. Y luego tenemos algunos exámenes como un poco más específicos. Dijimos al principio que era un desorden inmunológico. El sistema inmune nos ataca. Entonces, hay algunos exámenes que se desarrollaron precisamente buscando estas defensas malas que nos atacan, se llaman anticuerpos. Y así hay una serie de exámenes con nombres especiales y raros que solo los médicos a veces manejamos. Entonces, estos exámenes son los que el médico ya cuando tiene una sospecha muy fuerte o ya está muy claro, le manda a hacer a los pacientes. Entonces ahí tenemos varios. Yo quisiera comentar uno porque es el que genera mayor controversia, duda, mitos entre las personas, y no solo las personas, sino que los médicos. Es el famoso anticuerpo antinuclear, cuyas siglas son ANA. El ANA es un examen que detecta o puede detectar un anticuerpo en nuestro organismo. Pero el anticuerpo que da el lupus o que está relacionado a esta enfermedad de la que estamos hablando ahora es un anticuerpo malo, o sea, que enferma. Pero nosotros, 1 de cada 10 personas, todos los días formamos anticuerpos normales en nuestro cuerpo, y ese examen ANA también es parte de nuestro cuerpo, lo podemos formar cualquiera de nosotros los que estamos aquí. 1 de cada 10 lo puede tener y no tenemos esa enfermedad. Entonces hay que tener cuidado con la interpretación de ese examen. Por lo tanto, ya no tendría validez, es lo que estoy entendiendo, que mejor no mandar el ANA y no mejor mandarlo. Mandar otro. Exacto. El ANA tiene validez y tiene importancia grande para el médico cuando usted tiene un conjunto de síntomas, signos, malestares, junto a otras alteraciones de exámenes, y este examen le sale positivo, entonces se vuelve muy importante. Y después de este, viene una serie de exámenes posteriores que la doctora nos podría comentar algunos también para complementar esta parte del programa. Muy bien, Araceli. Sí, como ya mencionó el doctor, los sana, ¿verdad? Que van a la cabeza, porque si se deja el hemograma, podemos tener las pruebas de reacción pues inflamatorias, como son eritrosedimentación, también la proteína C reactiva, que ya sabemos de entrada que van a estar alteradas. ¿Qué es lo que nos va a ayudar acá? Es como un apoyo nada más, el VDRL, ¿verdad? Las células LE, porque también debemos de ir haciendo el diagnóstico diferencial, porque son enfermedades de la colágena de carácter inflamatorio, entonces cualquiera nos puede dar una alteración de esto. Por eso es que el doctor explicó que un ANA positivo no necesariamente tiene que ser un lupus, y esto es bien importante, más que todo para tratamiento y pronóstico, ¿verdad? Porque una persona que no esté muy dañada en ese momento, con un tratamiento adecuado, puede entrar incluso en periodos de remisión, es decir, que la enfermedad está allí, que no se ha curado, pero está como dormidita, ¿verdad? Que no da síntomas. Y esto es bien importante, los anticuerpos antimicrosomales que son nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos de tomarlos para ver cómo está este paciente, porque de esto va a depender mucho su pronóstico, su tratamiento y cómo va a evolucionar el paciente. Ahora, si yo sospecho una vasculitis, perfectamente puedo tomar biopsia de un vaso sanguíneo. Y aquí ver el carácter que nos va a dar inflamatorio es de origen pues lúpico, y ahí lo dice la biopsia. Está la biopsia de carácter renal,
están las biopsias cardíacas, porque podemos tomar biopsia casi que de cualquier otra parte del cuerpo, y están los otros exámenes que nos pueden apoyar. Por ejemplo, un paciente joven que nos ha debutado con accidente cerebrovascular, es decir, un derrame cerebral, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un TAC cerebral o una resonancia. Sin embargo, aquí venimos con el resto de exámenes de laboratorio o de gabinete que nosotros vamos a apoyar para ver si existe una enfermedad relacionada como son el lupus, ¿verdad? Entonces allí, por eso de ahí la importancia, que esta es una enfermedad de carácter multidisciplinaria, es decir, reumatólogo, el internista generalmente es el de choque, va el reumatólogo, va el nefrólogo, el cardiólogo, el neurólogo y todas las enfermedades que puedan estar asociadas, ahí vamos derivando a tal especialidad, ¿verdad? Bueno, definitivamente compleja la enfermedad, compleja la forma de diagnosticarla, por lo tanto no son los exámenes los que le van a dar a usted la respuesta, sino más bien la clínica y los médicos que se encarguen de estar haciendo su estudio. Vamos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, hemos estado aprendiendo de lupus en la última hora. El tiempo es corto, lastimosamente, para una patología que da para tanto de qué hablar. Pero vamos a hablar un poquito de las recomendaciones. ¿Cómo cuidar el riñón, doctor, en caso de tener el lupus? Sí, para lo que es el lupus en sí, en el cuidado del riñón, lo primario, como yo lo había dicho, es tener total confianza en el tratamiento, ¿verdad? Son tratamientos largos, al inicio las concentraciones son un poco altas, pueden tener unos efectos adversos que pueden generar ansiedad en el paciente, pero estos son superados, ¿verdad? Conforme el tiempo se van reduciendo, se van ajustando, se van modulando, el cual pues no solo se puede utilizar uno, sino 2 y algunas veces hasta 3 medicamentos para controlar esta enfermedad. Es controlable. Yo les digo, tengan confianza, eso sí, no estamos hablando de una infección que tenemos que destruir una bacteria, sino que tenemos, como ya lo dijimos ahora, reeducar a nuestras defensas para que no ataquen, en este caso, al riñón, ¿verdad? Que su función lo destruye. Sin embargo, se puede vivir con esto. Yo les pongo el ejemplo de Selena Gómez, ¿verdad? Que fue la causa de su insuficiencia renal fue lupus y hasta trasplantada. Y ella continúa con su vida como tal, ¿verdad? Entonces, para que tengan a alguien que todos, la mayoría lo conoce, entonces pueden ver que esto pues hay vida, hay esperanza, pero eso sí, tenemos que tener una comunicación médico-paciente, igual con los demás colegas, ¿verdad? Entonces, es un tratamiento largo, pero tiene solución. A ver, hablemos un poquito de la base del tratamiento, doctor. Bueno, antes que pasar al tratamiento, solo hacer un corolario con el diagnóstico. Si hay síntomas y signos compatibles, hay algunos exámenes iniciales. No nos debemos de meter a explicar más porque es un poco complicado, pero decirle a las personas que nos ven que existen exámenes que apoyan o confirman o descartan esta enfermedad y el médico, el especialista tiene que encargarse de esto. Ahora con el tratamiento, pues depende del órgano afectado, las manifestaciones, así es el tratamiento. Si volvemos al inicio del programa, decíamos que es un desorden en el sistema inmune, nos autoataca, un desorden. Pues los tratamientos lo que tratan de hacer es ordenar ese desorden. Si ordenamos ese desorden a tiempo y bien, desaparecen o van desapareciendo los síntomas, los signos que motivaron la presentación de la enfermedad. Así es que existen tratamientos, son amplios, podemos incluir los llamados inmunosupresores que tratan de ordenar este desorden, parte de esteroides, los llamados esteroides que están satanizados por las personas y algunos colegas, lamentablemente, pero el esteroide puede ser vital a veces en salvar hasta la vida de un paciente con esta enfermedad. Entonces, no hay que tenerle miedo. En general, existen varios medicamentos dependiendo de qué órgano o de dónde se manifiesta la enfermedad. Así son los tratamientos. Hay tratamientos leves, hay tratamientos más potentes. Por ejemplo, ya decía el doctor Enrique, si un riñón está comprometido, los riñones están comprometidos, el tratamiento pues es más potente porque la consecuencia o el atentado contra la vida de esta persona por esta enfermedad
pues es más grande, entonces el tratamiento debe ser más potente que la enfermedad. Así es que dependiendo de la manifestación, del nivel, de la gravedad o la intensidad de los síntomas, así son los diferentes medicamentos que podemos usar. Pero importante decirles que tienen que consultar pronto con el médico y por favor referir al paciente con el especialista pertinente en el momento que el diagnóstico está hecho o se sospecha muchísimo, y los tratamientos dependerán de las manifestaciones, pero hay tratamiento y eso es importante. Excelente. Araceli, tu mensaje final. Sí, que por favor no suspendan el tratamiento. El hecho de que ustedes como pacientes que tienen lupus se sienten mucho mejor, no hay dolores articulares, las lesiones de la piel han disminuido, la fatiga ha disminuido considerablemente, ese cansancio extremo que puede darle, entonces, y la inflamación también, entonces no suspenda su medicina. Será su médico especialista el encargado de decirle cuándo pueden dejar de tomar este medicamento, cuándo pueden disminuirlo, y no el vecino o nosotros nuestro propio criterio. Entonces eso es de suma importancia. Si usted adolece ya de esta enfermedad y piensa salir embarazada, tiene que programar su embarazo, tomarse sus exámenes, pero ya será el médico especialista quien se lo indique. Si se da durante su embarazo, entonces ni modo, acatar las recomendaciones que se van a dar en ese momento. Y en el caso de nosotros, que son pacientes hipertensos, cardíacos, diabéticos, lo que sea, por favor, será su médico el que le va a decir cómo debe dirigir su medicamento y será usted quien lo cumpla. Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente yo creo que hemos aprendido bastante hoy. Tendríamos que tener parte 2 y parte 3 para poder hablar tanto de lo que hay que decir del lupus. Pero no me queda más que agradecerles. Gracias, doctor Enríquez, doctor Aragón, Araceli. Gracias a la doctora González con su llamada, a ustedes que nos acompañaron. Y el día de mañana estaremos hablando sobre la anorexia en el adulto mayor, en nuestros abuelitos. Por hoy les deseo que tengan una linda tarde de miércoles y que Dios me los bendiga. Y aquí a los colegas, feliz Navidad. Lo mejor que puede hacer para disminuir la probabilidad de desarrollar lupus es concentrarse en mantener su cuerpo saludable a través de las prácticas físicas y alimenticias, enfocadas en la nutrición. Tampoco le vendría mal apoyar a su mente. Estos son algunos consejos que podría implementar. Lleve una alimentación saludable. Tan solo con consumir los alimentos correctos puede prevenir la inflamación. Este es uno de los síntomas principales del lupus. Tome en cuenta que cuando se trata de comer de forma saludable, lo mejor es asegurarse de comprar sus alimentos con los proveedores certificados de productos orgánicos. De esta forma puede asegurarse que lo que come no contenga sustancias químicas dañinas, como pesticidas o antibióticos. Hacer ejercicio de forma regular puede ayudarle a desarrollar resistencia, controlar su peso y mejorar su estado de ánimo. Asegúrese de preguntarle a su doctor acerca de los ejercicios que puede realizar, ya que los órganos afectados con lupus podría evitar que realice ciertos movimientos físicos. Tome suplementos. Esta es una buena forma de añadirle valor nutricional a su alimentación e incluso puede ayudar a disminuir la inflamación en todo su cuerpo. Algunos suplementos, como los aceites naturales, tienen nutrientes que pueden mejorar su salud cardiovascular a través del consumo regular.